Hola, nos volvemos a encontrar. Tengo el privilegio de compartir la palabra en este devocional. Hoy desde el Evangelio de Juan, el capítulo 3. Aquí desde la iglesia Senti de la Juela. Y el tema eh, que, que es prácticamente un clásico, el clásico de la regeneración del ser humano, que se enfatiza como el milagro de la salvación, que es el nuevo nacimiento, ya que si la persona no nace de nuevo, no puede entrar al reino de los cielos. El escenario es una visita que hace un hombre que es fariseo al Señor Jesucristo. Lo hace inclusive de noche, evitando el compromiso social, evitando ser confundido y arriesgar inclusive su posición como fariseo, lo cual era muy importante en aquel momento. Tenía que ver con un estatus social elevado, pero a su vez viene también el otro hombre, Nicodemo, el verdadero, el real, el que está inquieto en su corazón por saber más de Cristo y entender cuál es el propósito de este maestro. Por eso le dice maestro. Pero no me quiero detallar mucho sobre quién era Nicodemo y demás, solamente salto de una vez al versículo número 4 de Juan capítulo 3, donde el Señor Jesucristo en el versículo 3 le había confrontado en una forma que Nicodemo quedó desarmado. Cristo le enfatiza y le dice en versículo 3, de cierto te digo, por cierto, este de cierto es este énfasis o sobre énfasis, tiene que ver con algo muy importante que él va a decir. Siempre que en la Biblia encontramos de cierto es porque el Señor va a decir algo que es muy trascendental, muy crucial. Y entonces dice, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, tienes que nacer de nuevo. Esto es no negociable. Si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Nicodemo lo dijo, ¿cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? ¿Cómo puede entrar al vientre de su madre y volver a nacer? Bueno, esto es prácticamente, sin ofender a Nicodemo, es risible, viniendo de un maestro, semejante expresión. Pues bien que seguro Nicodemo físicamente era hasta más grande que su madre. Y él hace uh, este comentario, pues no sé cómo llamarlo. Y él dice que, ¿cómo puede un hombre viejo? ¿Y qué pasa con Nicodemo? ¿Por qué no atina? ¿Por qué no atina a entender lo que el Señor está diciendo? El motivo de la confusión de Nicodemo era aparentemente, él no tenía ninguna capacidad de entender lo que Cristo estaba diciendo porque no tenía ninguna capacidad espiritual para comprender esto. Y eso hay que entenderlo cuando hablamos con personas que no han nacido de nuevo. Cuando le llevamos el evangelio a la persona, tenemos que ser muy, pero muy amorosos y entender que ellos no tienen la capacidad espiritual. A veces creemos que van a interpretar todo lo que les estamos explicando por el Espíritu de Dios que nos pone palabra en nuestra boca para hablar, pero no es así. Tenemos que orar por ellos, que Dios les dé discernimiento y que tal y como dice su palabra, sea el Espíritu Santo el que los convenza de pecado, de justicia y de juicio, tal y como dice en este Evangelio, en el capítulo 16, versículo 8. Ahora bien, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. De nuevo le enfatiza, pero ahora le habla de cuál es el proceso. ¿Cómo es el proceso que una persona puede nacer de nuevo? El proceso es por medio del agua y del Espíritu. El agua es la palabra. En toda la Biblia aparece el agua como símbolo de la palabra o la palabra simbolizada por el agua. Obviamente, pues el agua se nombra en muchas formas como agua, como el líquido que es, etcétera, pero cuando estamos hablando de una figura que representa el espíritu, se usa el agua, también el fuego y otras formas, pero aquí estamos hablando del agua. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios coge la palabra y hace que la persona, por medio de la palabra, reaccione al llamado.
reaccione a esta confrontación que le está haciendo el Señor, que se llama nazca de nuevo. Nazca de nuevo, porque en la condición que estás no puedes heredar el reino de Dios. ¿Y cuál es la condición en la que está? Es una condición de carne, una condición natural, ser humano, hombre, carne. Entonces, el Señor Jesucristo pasa inmediatamente a aclararle a Nicodemo que el nacimiento espiritual viene por un proceso de una obra del agua y el espíritu. El Señor vino y murió por todos los seres humanos. En el libro de los Hechos aparecen 3 personas que nacieron de nuevo y se registra el eunuco etíope, se registra a Cornelio y al apóstol Pablo. Y esto me llama la atención porque resulta que el eunuco era un descendiente de Cam y Cornelio era un descendiente de Jafet y Pablo era un descendiente de Sem, los semitas. Y si usted observa, toda la población que existe hoy en el mundo viene de descendencia de los 3 hijos de Noé. Eso quiere decir entonces que la obra de la cual Cristo está hablando es una obra que alcanza el mundo. Más adelante lo vamos a ver. Pero la obra de Cristo en sí mismo no salva al mundo, sino que la obra de Cristo vale para todo el mundo, pero no todo el mundo la valora, menos la recibe. Ahora, lo que nace de carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es, enfatiza el Señor. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es, enfatiza el Señor. Y a ver, ahora, ¿ante qué estamos? Ahora estamos ante una verdad eterna, porque el nacimiento en el espíritu es un nacimiento que te da el derecho a ser hijo de Dios y te hace ciudadano del cielo. Pero el nacimiento en la carne es un nacimiento para ciudadano de este planeta. Entonces el Señor dice, lo que he nacido de la carne, versículo 6, carne es, y lo que he nacido del espíritu, espíritu es. Más adelante él va a decir que él vino del cielo y que él es espíritu, pero a la vez es carne. Nicodemo está ante esta disyuntiva y entonces está, obviamente, un poco sorprendido de esto, porque él venía con la idea de convencer a Cristo de que le explicara cuál era el plan que tenía para como juez de Israel y cómo es que iba a liberar a Israel. Y se le desarman todos sus argumentos, se le cae toda su estructura religiosa como un castillo de naipes, se le cae la máscara religiosa y ahora queda al frente de Cristo que le está hablando de un idioma y de un asunto en el cual él dice, ¿y esto? ¿Y esto? ¿Y por qué sucede eso? Porque según el apóstol Pablo en el capítulo 8 de este mismo evangelio, perdón, o más adelante en la carta que él escribe a los romanos, le dice el versículo 7 y 8, por cuanto la carne, los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dios no tiene un programa para esta vieja naturaleza que tenemos. Esta vieja naturaleza, esta naturaleza carne, no puede entrar al reino de los cielos. Por lo tanto, Dios no tiene ningún programa para este cuerpo aquí en la tierra, sino que vuelva al polvo. Y después de ahí sí va a resucitar un cuerpo capaz de estar eternamente en el lago de fuego o un cuerpo glorificado que en esa forma sí puede estar cara a cara en la gloria de Dios. Pero mientras esté aquí en el cuerpo, Dios no está preocupado por mejorarla ni desarrollarla, menos salvarla. Esta carne tiene que ser destruida para dar lugar a un cuerpo de gloria. Pues esta carne nunca, nunca jamás podrá ser obligada a ser obediente a Dios,
Dios nunca obliga al hombre natural a obedecerle. ¿Por qué? Porque sabe que no puede. El hombre no puede obedecer a Dios en su estado natural. Por eso toda la ley de la obediencia a Dios tiene que ser en el espíritu, en esa nueva naturaleza. Entonces, los que son ciudadanos del cielo son los que deben andar en obediencia, porque ya Dios les dio y les ha dotado con el Espíritu Santo la capacidad de poder obedecerle y someter la carne. Ahora bien, Dios le dice a Nicodemo en un axioma impresionante: lo que es nacido de la carne, carne es. Axioma, entiéndase, verdad universal. Sí, es un axioma que debido a su evidencia no necesita demostración, ¿verdad? O sea, lo que es nacido de la carne, carne es. Eso no se puede negar. Ahí está, aquí estoy, lo estoy viendo. Es usted, soy yo. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo, le dice el Señor. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Aquí el Señor Jesucristo pasa a un plano muy interesante donde en misericordia para con Nicodemo le trata de ejemplificar, no de explicar, de ejemplificar cómo es el milagro de la salvación. Por cierto, cuando a usted le pregunten qué es la salvación, su respuesta tiene que ser, si es que ya es salvo, he nacido de nuevo en Cristo Jesús. He recibido la vida que es Cristo, porque yo estaba muerto en mis delitos y pecados. No que he entregado mi vida a Cristo. Nadie puede entregar, o sea, un muerto no puede entregar vida, sino que yo recibí la vida que es Cristo por medio del nuevo nacimiento. Ahora bien, Nicodemo ya aquí estaba desarmado y ahora necesita reposar en la verdad de Cristo, no argumentar nada y escuchar. Y ahora ya el Espíritu Santo ya estaba trabajando en el corazón de Nicodemo, convenciéndolo de pecado, de justicia y de juicio. Y ya Nicodemo está más atento a el plano espiritual. Y entonces el Señor le pone el ejemplo y le dice, el viento, ¿verdad que no sabes de dónde viene ni sabe para dónde va? Pero el viento es una evidencia clara de que lo sientes en tu piel, ves el empuje que tiene sobre los árboles, sobre las cosas, lo respiras, entonces no se puede negar que existe el viento. El Señor Jesucristo dice, así es el nuevo nacimiento, que aunque no puedes explicarlo, ni tampoco te lo voy a explicar, eso no quiere decir que no suceda, porque eso compete a la obra redentora del Espíritu Santo en la persona, el cual lo va a engendrar y va a pasar a ser hecho, al igual que yo, ciudadano del cielo. Bien, entonces, aunque no podemos controlar el viento ni verlo, no podemos negar que existe. Así es el nuevo nacimiento. Cuando usted evangelice a una persona llevándole mensaje de salvación, sería muy irresponsable de nuestra parte explicar cómo es el nuevo nacimiento como si fuera un proceso, ¿verdad? Como si fuera estos manuales que traen los aparatos que compramos y se nos dice cómo es que debemos armarlos y nos dibuja ¿verdad? El destornillador y ahora coge esta pieza, este otro tornillo hasta que ya termina usted de armar la pieza. ¿Verdad? Así no se puede, usted no puede explicar eso a una persona porque igual que Nicodemo está en total y absolutas tinieblas espirituales, no puede entenderlo. Y aún así, nosotros hoy en día sabemos y tenemos el testimonio del milagro, pero como el viento, tampoco podemos explicarlo, ni tampoco se nos mandó a explicarlo, ya que el Señor no nos dio detalles ni nos reveló cómo se da el milagro. Lo que sí sabemos es que el milagro existe, que el milagro se da y todos los días se da porque
hay gente naciendo de nuevo por la fe en Cristo Jesús. Entonces Nicodemo ahorita ya se ha quitado la máscara de religiosidad y ahora está frente al Señor el Nicodemo real. Ya se quitó la máscara de la religiosidad y se quitó la máscara del yo y ahora está en el Nicodemo real. Pregunta a Nicodemo, ¿cómo puede hacerse esto? Ya bajó el tono. ¿Cómo puede hacerse esto, Señor? ¿De qué me estás hablando? ¿Qué es esto? Igual, la persona cuando usted le habla del arrepentimiento, de que es un pecador y que en esa condición que está no puede entrar al reino de los cielos, la persona empieza a ablandar, ¿se han visto? Cuando usted le dice, ¿qué pasa contigo si te mueres ya? Y la persona reacciona, caramba, me estaban hablando del COVID, la moda es hablar de toda la corriente de la nueva moralidad, de los cambios, del gobierno oculto, del club de Bilderberg, de los Illuminati, de la economía, de la política mundial, etcétera. Pero nadie me había preguntado, ¿qué si se muere ya? ¿Qué si se muere ya? Y entonces la persona reacciona y sabe que va a morir. Y todavía tú le dices, ¿y si eso fuera dentro de media hora o 2 horas? Bueno, una semana. Y lo pones a pensar en la eternidad. Jesús le respondió, tú que eres maestro de Israel, no sabes esto. Ahora el Señor lo confronta con una sátira. Eso es decirle indirectamente una confrontación de una verdad que se asume que la persona debió manejar. Pero no es que usted es maestro de Israel. ¿Cómo que no sabes esto? Si tú debías estar enseñándolo. Cuidado si de pronto no estamos como Nicodemo, ¿no? Hablo a los creyentes, que de pronto no sabemos siquiera presentar el plan de salvación. Por eso ni siquiera le hablamos al vecino, menos ir a una campaña evangelística, a colaborar, dado que es la misión que se nos dio. Jesús le estuviese diciendo a Nicodemo que no podía ser cierto porque si fuese cierto Nicodemo lo habría sabido. O sea, era obligación de él. Ni siquiera debería haberle preguntado, él debió haberlo sabido. Decía ser maestro de Israel. El Señor pasa a un plano espiritual más elevado, pero ya ahora lo hace porque Nicodemo ya está receptando espiritualmente. Y ahora su conciencia y su mente, que están en el alma, bueno, en el espíritu y en el alma, está reaccionando. Y él le dice, de cierto te digo, otra vez enfatiza, de cierto. ¿Recuerda lo que dijimos al inicio? Cuando la palabra dice, de cierto, porque el Señor quiere enfatizar algo muy, muy importante. De cierto, te digo que de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos. Y eso es cierto. Nosotros hablamos de lo que sabemos y de lo que hemos visto. Pero vea qué interesante. Pero no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? El Señor testifica de las cosas celestiales. El Señor testifica de lo que sabe y de lo que ha visto, de lo que sabemos, de lo que hablamos, de lo que hemos visto. El Señor estaba en el cielo y Él testifica de las cosas celestiales. Por eso Él tiene autoridad para decir cómo es el asunto del nuevo nacimiento. Nadie subió al cielo, dice Él, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¡Wow! Nadie subió al cielo, antes que Él nadie, porque Él siempre estuvo en el cielo y descendió del cielo por su propia voluntad, en obediencia al Padre, y dice el Hijo del Hombre. ¿Por qué el Hijo del Hombre? Porque ahora se ha tomado un cuerpo como hombre y es llamado Hijo de Hombre, que está en el cielo. ¿Pero cómo es esto? Entonces quiere decir que Jesucristo, como hombre, es del cielo y está en el cielo. Algo impresionante. Cuando usted va a Efesios capítulo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, la maldad y la voluntad de Satanás. Y luego dice más adelante, en ese mismo capítulo 2 de Efesios,
Y él dice, nos ha sentado a la diestra del Padre juntamente con Cristo Jesús. Oh, ¿Cristo está dónde? En el cielo. ¿Y dónde estoy yo con Cristo? En el cielo. Sentado con Cristo Jesús en el cielo. ¿Y Cristo Jesús está en mí? Sí. ¿Cómo lo hace? Me voy al cielo, pero no dejaré solo, mandaré al Consolador para que esté con vosotros y en vosotros para siempre. Por eso, el Espíritu Santo de Dios es la vida del cristiano. El Espíritu Santo de Dios es Cristo en mí, resucitado, glorificado. La vida eterna, el nuevo nacimiento es el Padre adoptándome hijo suyo y morando y haciendo morada en mí. Por lo tanto, soy templo no solo del Espíritu Santo, sino de la Trinidad. Alabado sea el Señor. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 16, versículo 28, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y regreso al Padre. Nadie subió al cielo, en el versículo 13 de este mismo capítulo, sino el que descendió del cielo. Entonces, Jesucristo sabía por qué le estaba diciendo a Nicodemo, obviamente, porque le está diciendo a la humanidad que hay un milagro que es el nuevo nacimiento para que puedan tener una ciudadanía que es el cielo, el reino de Dios, porque Él lo conoce, porque Él estuvo ahí, vino de ahí, volvió ahí, estaba ahí, siempre ha estado ahí. Bueno, recuerden que Elías y Enoc fueron trasladados a un lugar que no es el cielo propiamente, solo Dios sabe dónde los tiene. Porque la Biblia dice que el único que descendió del cielo, viniendo de la boca de Dios, es Jesucristo. Pero cuando Él murió y resucitó, la puerta del cielo se quedó abierta, ¿sí? Y resulta que Él trasladó, según Efesios capítulo 4, del versículo 7 al versículo 10, en la parte 9 y 8 dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero las partes más bajas de la tierra, lo cual había él profetizado que iba a hacer. El que descendió, Jesucristo, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Cuál cautividad? Todos los que habían muerto en fe en Cristo que había de venir, el Redentor. Por eso ofrecían sacrificios en representación del sacrificio perfecto que iba a ser Cristo en la cruz de Calvario. Todos los que murieron en esa fe de esa salvación por sacrificio perfecto estaban en un lugar que se llamaba lugar de consuelo, en el Hades, y dice que fue trasladado una vez abierta la puerta del cielo, que fue tipificada por el rasgamiento del velo en el lugar santísimo donde estaba la presencia del Señor. Entonces, está claro que el velo ratifica ese milagro de la entrada y la puerta abierta al cielo, y el traslado dice que entonces empieza a llevar el Señor a su presencia los que son suyos. Pero los que hoy estamos aquí, en este cuerpo, habiendo nacido de nuevo, en cualquier momento también seremos llevados al cielo, transformados, porque este cuerpo, así en la condición humana, carne es, lo que es nacido de la carne, carne es, eso no puede entrar al reino de los cielos. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué había sucedido? Había sucedido, según Números capítulo 21, versículo 8 en adelante, que Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la pusiera sobre un palo, un asta, a cierta altura, para que en arrepentimiento los que eran mordidos por la serpiente lo pudieran mirar. Lo que había sucedido es que se había dado una rebelión y Dios mandó como castigo serpientes que mordían a las personas en el pueblo de Israel, en el pueblo hebreo, cuando estaban en el desierto. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y la mirare
a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Esa actitud, ese acto de mirar la serpiente de bronce, era un acto de fe. O sea, era que esa serpiente representaba la rebelión de ellos y que por eso el castigo había venido. Por eso había entrado la muerte al campamento en ese momento. Entonces, Cristo Jesús en la cruz de Calvario fue hecho pecado por nosotros. ¿Por qué fue hecho pecado? ¿Quién lo hizo pecado? Dios. En Mateo capítulo 12 habla de las 3 horas de oscuridad que hubo sobre la tierra, cuando el Señor Jesucristo estaba expiando el pecado del mundo. En esas 3 horas cargó el pecado del mundo entero, para que todo aquel que alce los ojos y mire a ese Cristo crucificado cargando el pecado suyo, no se preocupe por los demás, basta con los suyos. Entonces usted venga al arrepentimiento y pueda reconocer la obra redentora de Él y pueda invitarlo a que lo regenere y le ve la vida que es Cristo, o sinónimo del nuevo nacimiento, que es lo que estamos estudiando en Juan capítulo 3. Finalmente, el versículo quizá más conocido de todos los tiempos en el ámbito evangélico, inclusive religioso, cristianismo, para decirlo en una palabra. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, todo esto que hemos visto, esta obra redentora y esta gracia de ofrecernos el nuevo nacimiento se ha dado porque Cristo fue hecho pecado en la cruz del Calvario por nosotros, para pagar Él en su propio cuerpo, en su propia carne, nuestra maldad, nuestro pecado, y podernos llevar al Padre. Y esto se hizo porque el Padre Dios amó al mundo de tal manera que, aún con el dolor que eso significaba, crucificó, mató a su Hijo en la cruz del Calvario. Como cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo. Es un tipo del evento que hoy estamos viendo aquí. El Señor crucificó a su hijo en la cruz del Calvario y el hijo se sometió como el cordero que fue llevado y mudo, no abrió su boca. Y ahí murió como un pecador, pero resucitó en la gloria. Resucitó en victoria. Resucitó triunfante. Él, gustoso, fue a la cruz porque te ama a ti. Ponle el nombre tuyo en vez de Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo. Si tú eres ya creyente, pero de pronto no estás seguro, cuidado, revísate. Revísate porque es fácil ser religioso. Nicodemo era religioso, pero tener seguridad, certeza de que soy nueva criatura en Cristo es lo que cuenta, porque ese es el requisito para poder entrar al reino de los cielos. Pues una vez nacido de nuevo, ya eres ciudadano del cielo. Ya eres. No es que vas, ya eres. Estás. Él en nosotros, nosotros en Él. Así que hay dos cosas que necesito notar aquí en el versículo 3:16 para que oremos. Y dice, la primera es que nos dice que es necesario nacer de nuevo. Eso es lo primero. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer en Dios es una cosa y creerle a Dios es otra cosa. Creer en la palabra de Jesucristo, que según Hebreos 1 es por medio de la forma en la cual Dios nos ha hablado en estos tiempos por su Hijo, entonces es una cosa. Y hay gente que cree en lo que dice ahí, en la palabra de Jesucristo.
pero hay que cambiar en por A para decir yo creo a Cristo. Y cuando yo le creo a Cristo, entonces estoy recibiendo que la palabra, el agua que está aquí escrita, es para saciar mi sed espiritual, limpiarme, lavarme de mi maldad, y el Espíritu Santo me ha de dar la nueva vida. Pero tiene que haber un arrepentimiento. Por eso tengo que creerle a Él, lo que Él dice que debo hacer. A Él, no en Él. Y la otra es que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Para que esto de que el amor de Dios se cumpla para el mundo y esta entrega del Hijo tenga exactamente la razón y se cumpla la razón de ser, es porque hay un propósito. Y el propósito es que Cristo murió por todos los pecadores del mundo. Ese es el propósito. Haber muerto por todos los seres humanos, porque el Hijo unigénito es para todos los seres humanos, para todos los pecadores que quieran arrepentirse. Y el resultado es que para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Cristo murió por todos, pero no todos van a tener vida eterna. La oferta está ahí. El prisionero está detrás de las rejas. El juez da el indulto. El jefe de la cárcel va con el documento donde el prisionero y le dice: hombre, te felicito, te han dado un indulto, estás libre, te perdonaron la condena, coge tus cosas y te vas, estás libre. Y aquel hombre dice: no, yo no me voy, me gusta estar aquí en esta sociedad, me gusta estar aquí entre ratas, me gusta estar aquí en estos pleitos arriesgando la vida en todo momento, aquí compartiendo en este aterro de droga y de maldad y suciedad, este ambiente oscuro, este ambiente de presencia satánica a través de sus demonios en toda esquina de este lugar. Yo aquí estoy contento, a mí me gusta esto. Gracias, dígale al juez, yo no salgo de aquí, me quedo aquí, no acepto su perdón. Y así muchos irán a ese lago de fuego, pero que no sea usted. Acepte el perdón. Acepte lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario a su favor. Aunque no lo entienda como Nicodemo. Pero créalo, como lo manda el Señor. El que cree en mí tiene vida eterna. Y en este mismo capítulo de Juan, capítulo 3, en este mismo capítulo de Juan 3, el último versículo me puso a pensar mucho. Dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, es como que reafirma, amplía. De nuevo, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. No es que la va a tener, la tiene, ya. Pero el que rehúsa creer, aquí es más amplio, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. No verá la vida. ¿Y quién es la vida? Es Cristo. Oramos. Lo invito a que, si ha llegado al corazón tuyo esto de ¿seré salvo o no? ¿Realmente yo he nacido de nuevo o no? Aunque hayas estado en la iglesia mucho tiempo. O si es la primera vez que escuchas este mensaje y el Señor le está hablando a tu espíritu, entiende que para estar en la eternidad, lo único que tienes que, el único requisito de pasar a la eternidad es estar vivo, o sea, estar aquí en esta existencia física. De tal manera que no hay ninguna garantía de que mañana amanezcas, de que hoy llegues hasta el mediodía, ni siquiera que vas a vivir un mes más.
por favor, escapa por tu vida. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Si tuvierais pecados negros, los haré como blanca lana. Si tuvieras pecados rojos como el carmesí, los haré como blanca nieve. Pero vengan y entremos a cuentas, dice el Señor a través de su profeta Isaías. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Ore conmigo. Dios Todopoderoso, reconozco tu obra redentora en la cruz de Calvario a mi favor. Recibo a Cristo como mi Salvador personal. Entiendo que Él fue levantado en esa cruz por mi culpa, por mis pecados. Que Él llevó en su cuerpo mis pecados, pues fue hecho pecado por mí. El que nunca conoció pecado, el justo por los injustos. Hoy reconozco que la deuda mía está cancelada y que el indulto para salir de la prisión espiritual en la cual el mundo, Satanás y mi propia carne me tienen, ya está dado. Quiero aceptar la vida que es Cristo. Yo quiero nacer de nuevo. Yo quiero que ese milagro de la regeneración y del nuevo nacimiento se dé hoy en mí. Te lo pido, Señor Jesús. Amén y amén.